Bueno amigos, ¿cómo les va? Voy a hablar hoy sobre el tema que le había prometido del sistema solar, fundamentalmente el concepto primario de la Luna. Nosotros tenemos en el sistema solar como primer satélite natural, los astrólogos lo toman como primer planeta, a la Luna, que es el satélite o el planeta que más cercano está a la Tierra y por consecuencia más incidencia psicológica y hermética tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer planeta o satélite nos incide directamente en nuestra capacidad anímica y también nos incide en todo lo que hace a las primeras vivencias que tenemos en la infancia. La Luna, como sabemos, desde la Tierra, desde el punto de vista geocéntrico, vemos solamente una cara. Como la Luna representa el alma, o sea, representa toda la parte que en algún punto traemos como mecanismos inconscientes, que a veces hay mecanismos que nos dan la posibilidad de superación y a veces hay mecanismos heredados que nos tiran de alguna forma vulgar hacia mecanismos no conocidos y que a veces nos mantienen en una actitud atávica, ¿no? Justamente decía que desde la Tierra la Luna se ve un solo lado, pero justamente el lado oculto de la Luna, porque siempre da una sola cara, está oscura. Ese es el lado que en el Sol, que representaría la conciencia, no está iluminada. O sea, como decía Hermes Trismegisto, como ley de correspondencia, todo lo que está arriba pasa abajo y lo que pasa abajo pasa arriba. Justamente la Luna, que en la carta natal la podemos llegar a ver como un luminar, es decir, hay dos luminarios, uno la Luna y otro el Sol, que desde el punto de vista físico tiene que ver con el ojo izquierdo, la Luna, y el ojo derecho es el Sol, es lo que nos dan la posibilidad de ver lo que está. Los ojos ven, son el reflejo del alma, dicen, ¿no? Justamente es el reflejo de la Luna y del Sol, los luminarios, que por otro lado no retrogradan en su proceso de tránsito, producto de que se trata no de la mente, sino de la esencia de la persona. Volviendo al tema de la Luna, como está íntimamente relacionada con el trabajo que hay que hacer para poder trascenderla, o sea, para llegar al Sol, a la conciencia, tenemos que trascender la Luna. ¿Y cómo trascender la Luna? Bueno, fundamentalmente hay que trabajar el lado oculto, que es el signo opuesto a donde nosotros tenemos el momento de nacer la Luna. Vale decir que si yo nací con Luna en Aries, mis mecanismos inconscientes siempre van a ser marciales, siempre van a ser vinculados a una actitud que tiene que ver con un reflejo pulsivo, un reflejo marcial, en el cual el otro a veces no lo tenemos en consideración. También, como la Luna representa a la madre, para el hombre es la imagen arquetípica de la mujer. Así que un hombre con Luna en Aries va a proyectarse en mujeres más bien marciales, proyectivas, independientes. Pero fundamentalmente el trabajo de esa Luna en Aries es integrar al otro, integrar a Libra. Libra es el signo opuesto a Aries, es el eje nosotros llamamos el eje de relación. Es un eje que se vincula directamente con la pulsión del amor. Libra tiene que ver justamente con ese mecanismo de buscar los puntos medios y buscar el equilibrio. Justamente esa Luna en Aries refleja los mecanismos o las vivencias o experiencias de intervinculación, de pareja, como que vienen a ser en este mundo toda una experiencia kármica de comprensión de lo que es la relación vincular. Si es el caso de una mujer, la Luna es siempre el lado consciente, o sea, es como conscientemente ella sabe cómo refleja sus mecanismos hacia el otro. Pero para el hombre, como es un mundo femenino, o sea, tenemos en el hombre un ánima y en la mujer un animus, de acuerdo a la psicología junguiana. En el hombre esa Luna en Aries está íntimamente relacionada con un ánima muy vinculada a la cosa amazónica, ¿no es cierto? La cosa más bien marcial, por lo tanto se van a complementar con ese tipo de mujeres. La Luna en Tauro como mecanismo es una luna atávica a la necesidad de una seguridad material.
también muy atávica a lo que representa la primer pulsión en la infancia, que es la etapa oral, o sea, la necesidad de sentirse seguro a través de la succión oral. Eso puede acarrear muchas veces una adicción, en el peor de los casos, habría que ver la luna en particular, yo estoy hablando de algo general, en el peor de los casos una adicción a la pulsión vital, a la pulsión, digamos, placer-displacer. En general, esa luna en Tauro tiene que trabajar el opuesto para iluminar el lado oscuro, que es Escorpio. O sea, todo lo que hace a la conciencia eliminatoria, todo lo que hace a la conciencia que está íntimamente relacionada con la necesidad de pulsar lo tóxico. Para Tauro, como es un signo, teniendo una luna que son los mecanismos inconscientes, heredados, las transferencias en el momento de la concepción, que son arcaicas y primarias, siempre tienen el temor a la pérdida, el temor a veces a pulsar o a liberar lo que no es positivo para uno. Cuando no largamos realmente lo que tenemos que largar, o tenemos que eliminar los contenidos, por el miedo a la pulsión de muerte, los contenidos se vuelven tóxicos, y eso puede producir lo que yo decía al principio, esa pulsión más destructiva que constructiva, o sea, lo llama la pulsión Eros y Tánatos, ¿no? Por eso la luna en Tauro es fundamental trabajar en los miedos, trascender los mecanismos de liberación, porque si no hay cierta acumulación, y en la acumulación se liberan ciertas partículas psicológicas que los pulsan a un sentido destructivo. Pero en el buen sentido, la luna en Tauro es una luna muy creativa, muy sensible, en el cual el sentido de lo estético y de la belleza está muy marcado. Y en el caso del hombre, esa luna en Tauro va siempre a buscar, digamos, mujeres, o va a proyectarse con mujeres muy ligadas al sentido de lo estético, de la belleza, digamos, a todo lo que es la necesidad de una seguridad, inclusive afectiva, emocional, sexual, en la relación con la mujer. En relación con la madre, esa es una luna muy nutritiva. En el exceso de nutrición, a veces cuando la madre da mucho más de comer que lo que necesita el ser, a veces se destruye, o sea, a veces puede traer complicación, no solamente en la nutrición, en lo que se refiere a la parte alimenticia, sino también emocional, o sea, la excesiva contención y excesiva atavismo, digamos, psicológico a esa pulsión de necesidad de permanecer y de no cambiar, o sea, a veces no quiere ver crecer, o no quiere ver la transformación al hijo, ¿no? Pero generalmente se da con personalidades, en cual caso del hombre buscan siempre esa sensación de estabilidad, esa cosa placentera, yo lo he visto también en muchos casos en cartas que atendí, que son personas con un sentido del gusto muy marcado, y generalmente se casan o se complementan con buenas cocineras o buenos cocineros. Eso está muy ligado vuelvo a reiterar, con esa etapa oral, ¿no? Esa etapa de succión, esa etapa gustativa, que en el exceso, todos los excesos son malos, puede acarrear alguna problemática física. Pero en general Tauro es un signo muy creativo, es un signo muy ligado a la naturaleza, muy ligado a la estética, al color y a la forma bella. Como es un signo estable, busca siempre la estabilidad en ese tipo de factores. Pero, bueno, vuelvo a reiterar, el punto está en llegar a Escorpio para hacer los cambios, la transformación, y no la acumulación de lo conocido, sino que la misma naturaleza también, el mismo color de la naturaleza, tiende a transformarse, a modificarse, tiende a cambiar en forma continua. Con una luna en Tauro, reitero, tendemos a fijarnos en las formas gustativas, en las formas placenteras, trayendo algún tipo de alternativa, a veces si no la transformamos en cambio autodestructivo. La luna en Géminis, terminamos acá en Géminis, luego seguiremos en Cáncer y en las otras lunas. Géminis es, sabemos, un signo mutable, cambiante y de aire. Una luna en aire siempre da una relación, generalmente con la madre, muy mental, en el cual hay una gran capacidad intelectual, hay una gran capacidad de análisis a través de la lógica y la transferencia de la comunicación,
En el caso del hombre busca siempre mujeres muy intelectuales, pero a veces generalmente hay cambios de residencia, a veces hay movimientos a nivel de infancia, quizás una luna en Géminis, la persona tendió a mudarse o a cambiar, o la relación con los padres fue mutando a través de no permanecer en un estado o en un espacio físico estable, sino que los espacios físicos siempre estuvieron cambiando y modificándose, y para un chico cuando hay espacio de, digamos, de modificación, siempre hay como una especie de inseguridad emocional. Para salir de esa luna hay que trabajar el opuesto, que es Sagitario. Estamos hablando en el eje intelectual, que Géminis, sino el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la lógica, el hemisferio de la razón, que es Sagitario, el hemisferio derecho, el hemisferio de la fe, el hemisferio que está más allá, digamos, a nivel cerebral, que está más allá de una razón, de una lógica, que solamente se puede llegar a través de un concepto de fe, un concepto espiritual, a entender justamente lo que es Sagitario. Géminis no puede entender a un concepto, digamos, que se vincula con algo que no tenga una razón. Por eso una luna en Géminis, generalmente, como se da en el eje del intelectual, en lo primario, quizás en la infancia o en todo lo que hace a la razón primaria y secundaria, bueno, ahí está el punto, dependerá de los aspectos, está el punto de, digamos, a resolver de alguna manera, pero siempre da que el punto emocional, el punto anímico, psicoanímico, está superpuesto a un proceso de razón, y eso no es bueno ni malo, pero en la parte negativa, a veces cuando superponemos el intelecto a lo que sentimos álmicamente, de poder desbordarnos emocionalmente para poder liberar un contenido psíquico, a veces nos puede traer, bueno, al no desbordar, al no limpiar el campo anímico, nos puede traer ciertas consecuencias físicas, fundamentalmente en la zona respiratoria, que es la zona de la comunicación, que representaría Géminis, la parte pulmonar, la parte vincular. El aire nos vincula, nos conecta, nos interconecta con el otro, con el medio. Sabemos que Géminis es el signo que está vinculado directamente con Mercurio, el dios del mercado, que llevaba y traía información del Olimpo, lo dibujaban o lo simbolizaban como un ser con alitas en los pies, ¿no?, en los talones. Es el símbolo del mercado, la comunicación, el kundalini, ¿no?, el pensamiento que llevaba y traía información. Bueno, esto es Géminis. Seguiremos con Cáncer, Leo y Virgo para la próxima. Muchas gracias.